Actividades. Este es su espacio para recorrer cada rincón de la biblioteca Padre Florentino Idoate de la UCA. Noches de Biblioteca. Muy buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Noches de Biblioteca en este lunes 20 de octubre. Hoy tenemos un invitado muy querido, muy especial, David Fernández, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. David nos acompaña para un tema que les va a gustar muchísimo. Queremos comentarles que esta noche no vamos a tener, ¿cómo se llama? Autor de la semana. Esta semana les quedamos en deuda, pero el próximo lunes viene premio doble porque pues es una sección muy querida y donde aprendemos mucho, así es que para la próxima semana, a manera de disculpa, vamos a ofrecer 2 libros para la próxima semana. Y ahora vamos a ir a nuestra sección Next Biblio. Innovación. Cambio. Entrevistas. ¿Qué hacer bibliotecario y más en Next Biblio, la sección donde conoces el universo biblioteca? Pensadora de la antigüedad y la Edad Media. ¿Qué nombres vienen a su mente? Tome un tiempo más para recordar. ¿En la escuela le hablaron o le pidieron biografías de mujeres sobresalientes en la filosofía o historia? A mí se me viene el nombre de una matemática porque vi la película, Hipatia, una matemática filósofa que vivió en Alejandría a principios del siglo V, pero sinceramente no tengo muchos nombres en mente. Podría suceder que le ocurra lo mismo, que no conozca los nombres de muchas mujeres que destacaron en la filosofía. Si es el caso, quédese a este programa. Hoy conversaremos con David Fernández sobre filósofas de la antigüedad y la Edad Media, debido a que pronto iniciará un curso sobre este tema. Y oficialmente, bienvenido David, quien es académico del Departamento de Filosofía. Muchas gracias, un gusto estar aquí, muy agradecido. Cuando David nos hacía la propuesta para este programa, a mí me alegró mucho, pero sí me puse a pensar cuántas mujeres filósofas recuerdo de la Edad Media o de la Antigüedad, y fue así como, primero quisiera saber a qué periodo le llaman Antigüedad y a qué periodo de Edad Media. Así es que esa es nuestra primera pregunta, David. ¿Qué periodo es considerado la Antigüedad? Porque uno puede decir, eso es antiguo, pero... Casi siempre dice. Uno puede decir, esto es antiguo. Eso es antiguo por no decirle viejo. Entonces, para que... Pero no son tampoco sinónimos, ¿verdad? Entre viejo y antiguo. Hay cosas antiguas que pueden parecer modernas y al revés, cosas de ahora que son antiguas. Que suenan como muy viejas, ¿no? Que son viejas, pero no son antiguas. Y antiguas que no son viejas. Para que Mirna no lo siga confundiendo más con ese juego de palabras, David, que es un experto en este tema, que nos explique a qué periodo llamamos antigüedad y a cuál Edad Media, de qué momento a qué momento. Sí, la antigüedad suele cifrarse su inicio en torno al 4000 antes de Cristo, en el momento en que comienza la escritura. Cuando termina la Edad Antigua, pues es típico, es lo habitual, es situar el fin en el año 476 después de Cristo, que es justo la caída del Imperio Romano de Occidente. En ese momento se abriría la Edad Media, que bueno, aquí hay diversas... Como que del año 500 después de Cristo. Sí, podemos decir desde el 500 después de Cristo, que es la caída del Imperio Romano de Occidente, hasta el 1492, que como saben es el inicio de la conquista de América, que puede ser considerado como el fin ya de la Edad Media, Renacimiento e inicio de la modernidad. Bueno, estamos hablando de unos cuantos miles de años, entonces sí. Ahora vuelvo a preguntarle, cuando decimos filósofos de la antigüedad y la Edad Media, ¿cuántos nombres vienen a su mente o cuáles conoce? Mirna, ¿en tu caso? Ninguna. No, Mirna, no digas eso. Pues sí. Ajá. Ninguna. Entonces hemos reprobado el examen. Claro. No, Por lo que es necesario ese curso.
Sí, yo creo que es un curso muy necesario, porque ocurre algo muy curioso, y es que si agarramos un manual de historia de la filosofía, Ujú. lo normal es que no nos encontremos tampoco prácticamente mujeres o que no aparezca ninguna. Ujú. Hay probabilidades de que no aparezca ninguna. Hay probabilidades, dependiendo qué manual sea. Yo conozco uno que fíjense que fue querido, un manual que fue querido por ni más ni menos que el padre Yacuría, Ujú. Ignacio Yacuría, que saben ustedes, fue profesor de filosofía y teología en esta universidad, una figura fundamental. Y él trabajaba un manual de historia de la filosofía que tuvo mucho éxito, que era un texto de un alemán que se llamaba Hirschberger. Ujú. En ese texto no van a encontrar ustedes nombres de De mujeres. filósofas, de mujeres, como las que sí que tratamos en este curso. Es por eso que, bueno, y por otros motivos, que a mí me parecía muy interesante ofrecer un curso aquí en la UCA que se hiciera cargo de estas mujeres negadas, Ujú. mujeres Invisibles. invisibilizadas. Eso es. De la misma manera que ocurría en la escritura, en la Exacto. literatura, En todos los que ámbitos. fueron invisibilizadas. Claro, y yo les decía que hay algo muy curioso, y es que no siempre fue así. Tendemos a pensar que nosotros vivimos en una época que es mejor que todo lo que ha habido antes, Ujú. que somos más avanzados, que, claro, en el campo de los derechos de las mujeres, por supuesto que se ha avanzado muchísimo. Ujú. Eso yo creo que no cabe ninguna duda. Pero es interesante comparar la mirada que tenemos hacia las filósofas hoy en nuestro presente y hasta hace poco en textos como el que mencionaba de este señor de Hirschberger y la que había antes, la que había en la Edad Media. Un caso muy curioso es el de Diotima de Mantinea. Diotima de Mantinea fue la maestra de Sócrates, que Sócrates fue a su vez el gran maestro de Platón. Fíjense, hablamos de una importancia enorme en la cultura de Occidente. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que durante la Antigüedad y la Edad Media son muchísimas las personas que escriben sobre Diotima de Mantinea, que alaban, ensalzan su figura, dicen, qué mujer, qué importante lo que ella le enseñó a Sócrates. Y es a partir de la modernidad, a partir de un momento de la historia en que tendemos a pensar que la cultura occidental ha mejorado, un momento en que se apuesta por la ciencia empírica como forma de conocimiento privilegiado, un momento que tendemos a identificar con la luz de la razón y del conocimiento. A partir de ese momento también se empieza a dudar de esas mujeres. Y hay gente que dice, pero ¿cómo una mujer, cómo va a ser verdad esto de Diotima? ¿Cómo una mujer iba a enseñarle a alguien tan sabio como Sócrates? Y que la verdad, para mí es un momento revelador escuchar hablar de ella. No la conocía, no la había escuchado mencionar. Pero tuvo mucha influencia. ¿Era mayor que él o contemporánea? Era mayor que Sócrates. Su figura aparece en un libro que es, yo le recomiendo a quien nos escuche, si le interesa la filosofía, pero también la literatura. Es un libro de Platón que se llama El banquete. El banquete. En este libro se cuenta cómo Sócrates se reúne con unos amigos para discutir en qué consiste el amor. Exacto, y hay una frase que me gusta que ¿Sí? acabo de encontrarla, no es que Sí. yo, ay, qué filósofa, no, no, parezco, pero no, así, todo lo que sé del amor lo aprendí de ella, Eso es. hablando de Diotima de Mantinea. Eso es lo que según Platón Ujú. dijo Sócrates. Exacto. Y todo lo que conocemos de Sócrates prácticamente es a través de Platón. Nadie pone en duda, o casi nadie pone en duda las cosas que Platón dice sobre Sócrates, pero aquí sí que hay dudas, aquí sí que hay mucha gente, a partir de la modernidad y hasta antes de ayer, que dicen, uy, pero ¿cómo va a ser una mujer la maestra del gran Sócrates? Ujú. En realidad no veo por qué cuestionarlo si todos los hombres son enseñados por mujeres, por sus madres. Efectivamente, ese es un buen punto. Y luego hay otra cosa que podemos decir, y es que en la
en nuestra sociedad, durante nuestra cultura, durante muchos siglos, se ha identificado el conocimiento filosófico con el ejercicio del pensamiento, de la inteligencia, y se ha identificado también que las mujeres sí enseñaban cosas, pero relacionadas como con el corazón, ¿no? Ujú. Y que en ese sentido pues no tenía Era demasiado lugar. emocional. Claro, demasiado emocional, y que no tenía sentido pensar en filósofas. Pero aquí yo lo que les digo siempre a mis estudiantes es, en primer lugar, que recordemos qué significa la palabra filosofía, que significa amor a la sabiduría. Así que esto de que la filosofía sea algo meramente de la inteligencia, que sea una actividad fría, no está nada clara desde la misma raíz de la palabra, y tampoco si estudiamos las fuentes antiguas, que es lo que hacemos en este curso, y es ver no solamente cómo había mujeres que fueron muy importantes según los textos antiguos, tanto en la antigüedad y en la Edad Media, como también que estas mujeres exploraron formas de conocimiento, practicaron formas de filosofía que son algo más que pensar muy fuerte, la idea que tenemos del filósofo como un señor encerrado en una habitación escribiendo y desarrollando su inteligencia sin atender al cuerpo o a la espiritualidad. Estas dimensiones de lo corporal y del espíritu están muy presentes en las filósofas que tratamos en este curso. Y estas mujeres que vamos a conocer en este curso, David, que ya dijimos que es 4000 años antes de Cristo, desde ahí, ¿de qué lugares del planeta provienen? Pues yo creo que eso es otra cosa bonita del curso, y es que no nos fijamos solamente en la historia de Europa, sino que tocamos otros lugares. Comenzamos la primera sesión, hablamos de filósofas de la India, y de hecho son filósofas más antiguas que las de Grecia, porque se empieza a hacer filosofía en la India antes que en Grecia. Luego, por supuesto, vamos a Atenas y conocemos pues a Diotima de Mantinea, a las grandes pitagóricas. Después, en la tercera sesión, hablaremos del periodo helenístico, en el cual, claro, ¿de dónde nos ocupamos? Pues de una ciudad como Alejandría, por ejemplo. Conoceremos a Hipatia, también a Asclepigenia de Atenas, una filósofa interesantísima. Luego, en la cuarta sesión del curso, viajaremos a la antigua China y conoceremos allí también a figuras del mayor interés, algunas pertenecientes al confucianismo, otras en el campo del Tao, del budismo, porque el budismo está bien recordar que es una filosofía, no es exactamente una religión. En quinto lugar, viajaremos a las tierras de Oriente Medio y conoceremos filósofas pertenecientes al mundo musulmán, pertenecientes al mundo islámico. Que esto yo creo que también es interesante, porque solemos pensar en el Islam como si fuera una cultura hipermachista, donde las mujeres no tienen lugar, y un estudio de las fuentes antiguas pues nos muestra que hubo importantísimas maestras. Y luego, ya para cerrar, seguimos en la Edad Media, ya en Europa, y nos ocupamos sobre todo de las grandes místicas, de mujeres como Hildegard de Bingen. De ella tenemos varios libros en el CRAI. ¿Ah, sí? Sí, claro. Claro, hombre, claro, digo yo así, pero sí, yo he consultado esos libros, que son maravillosos, que además vienen unas ilustraciones, porque, pues bueno, ya lo sabe usted, ¿no? Es que además ella, Hildegard Bingen, Bingen, no recuerdo bien el nombre. ¿De Bingen? Sí. Ajá, era como una inspiración para la antigua directora de la biblioteca. Ella era un ejemplo que admiraba mucho. Hildegard es una figura fascinante. Ella puede ser considerada así como mística, visionaria, como filósofa, si entendemos que la filosofía es una búsqueda ancha de la sabiduría, una búsqueda que no solamente concierne a la inteligencia, sino que también está implicada la sensibilidad, la espiritualidad, que puede realizarse de muchas maneras. Fue también compositora. Bueno, es una figura que a mí me apasiona. Y también hablaremos en esa franja del curso destinada a la Edad Media en el seno del cristianismo. Hablaremos también de Christine de Pisan, sí, que es también una mujer fascinante, pertenece ya al Renacimiento, que es finales de la Edad Media, y escribió un libro que se llamaba La ciudad de las damas, donde ella precisamente hace memoria sobre mujeres
importantes que ha habido antes que ella a lo largo de la historia y construye un relato y una idea de cómo que esas mujeres estarían viviendo en una misma ciudad, de diferentes épocas, y no solamente mujeres humanas, sino también diosas. Bueno, es un libro interesantísimo. Quiero leer algunos de los mensajes que han llegado. Sí. Por acá, Óscar Ortega dice, saludos a David, siempre escuchándolos, este será un excelente programa. Luego tenemos Óscar Ortega y hace una pregunta, dice, ¿y si las primeras filósofas no fueron olvidadas, sino borradas a propósito? Y luego Patricia Elena Aguilar nos dice, qué interesante tema y qué bueno enfocarlo sobre las mujeres filósofas. ¿Algo que comentar sobre esto que nos han escrito? Ay, pues lo primero que me encanta saber que les está gustando, que les interesa el tema. Y respecto a lo de olvidadas, borradas, claro, pues justamente... Cabe la posibilidad, ¿verdad? Claro, hay una parte en la que, por supuesto, pues ha habido intención. Y luego hay una parte que no sé si calificarlo exactamente como intención, pero a partir del Renacimiento surge esta idea del humanismo. Humanismo como un poner al ser humano en el centro después de una época en la que el centro había puesto en Dios. El humanismo, sin duda, ha tenido... es un acontecimiento importantísimo en la historia de la cultura universal, un acontecimiento que fue positivo en muchísimos aspectos, pero el humanismo también fue, en cierto modo, principio de violencia. Cualquier fenómeno a lo largo de la historia que analicemos, siempre, desgraciadamente, podemos encontrar formas de violencia que acompañan a ese fenómeno. Y en el caso del humanismo, pues sí, se establece qué es lo humano y qué no lo es. El humanismo, en parte, supone cierto desprecio del cuerpo, cierto enconamiento para algunos autores, cierto dejar en un segundo plano la espiritualidad, y para muchos autores, pues como lo que decía, también significa identificar lo verdaderamente valioso del ser humano con lo masculino, dejando a la mujer en un segundo plano. También podríamos hablar de racismo. Esto lo hablaba el otro día con mi compañero Carlos Molina, profesor del Departamento de Filosofía, y él me comentaba como el racismo, por ejemplo, es un fenómeno que pertenece a la modernidad. Y bueno, pues la violencia sobre las mujeres yo creo que sí que se puede encontrar sin duda en cualquier época de la historia, desgraciadamente, pero en lo que concierne, lo que refiere a la filosofía, sí que es interesante como estas dudas, lo que les decía a propósito de Diotima de Mantinea, surgen a partir del Renacimiento y de la modernidad. ¿Qué aportes hicieron esas mujeres al pensamiento de sus sociedades? Uy, esa es una gran pregunta que nos podríamos aquí... Toda la noche. Nos podríamos tirar varios programas. Pues, en primer lugar, porque claro, en el curso vemos muchísimas mujeres, muchas tradiciones. Habría que ver en cada lugar. Bueno, a ver, así rápidamente. En la India tenemos Gargi Vachaknavi, que ella fue maestra del gran sabio de la India, que era Yajnavalkya. Gran sabio que aparece en un libro llamado Los Upanishads, que es una de las obras literarias más y filosóficas, sapienciales más importantes de la cultura india. Pues Gargi es, y Diotima decíamos que era la gran maestra de Sócrates, Gargi fue gran maestra de Yajnavalkya. De Diotima creo que no hace falta que hablemos más, baste con mencionar la gran importancia de Platón en nuestra cultura, hasta el punto de que, según algunos autores, el cristianismo en gran parte es una suerte de mezcla entre la cultura hebrea, la cultura judía y su encuentro con la filosofía griega de Platón y de Aristóteles, de la cultura griega, que acontece gracias a Pablo de Tarso. Luego, pues podríamos hablar de otras filósofas importantes, pues han mencionado ustedes, por ejemplo, a Hipatia de Alejandría, filósofa, matemática, astrónoma, que dirigió
un centro de pensamiento importantísimo, como fue la Escuela de Alejandría. Luego en China tenemos, por ejemplo, a Yeshe Tsogyal, que dirigió una escuela, una importantísima escuela budista, y otro tanto ocurre también con Wei Huakun, dirigió también una escuela taoísta. Hildegard de Bingen, que hemos mencionado, que fue ni más ni menos que consejera del Papa. Fue alguien que el Papa de aquel entonces, no recuerdo el nombre, Silvestre algo, no recuerdo el número, pero... Increíble que no se acuerde del nombre. Ahorita estoy admiradísima de cómo mencionan los nombres, el lugar, o sea, Y los nombres todo. tan raros. Sí, y fue maestra de no sé quién. O sea, ahorita si me preguntan, Pero no eso- me acuerdo de Eso es ningún porque los nombre. profesores de la UCA nos preparamos bien las clases. Eso. Sin lugar a dudas. Sí, ustedes, la mayoría tomamos anotaciones, no tienen ningún nombre anotado, todos los tienen aquí en la mente. Sí, bueno, es que nos preparamos las clases. Sí, sí, no, justo estaba pensando en eso y yo, wow, cómo se recuerda de todos los nombres, de dónde es, cuál fue su influencia. Bueno, Sí, igual porque me gusta mucho, esto me apasiona y bueno, el objetivo también es que nos apasione a Claro, nosotros, que porque los- a mí que no los- me gustaba para nada la filosofía, ya me está interesando. de veras, qué bueno. No, eran bromas. Vamos a mentir. Está Mirna. Espero que fuera broma No, lo primero o lo segundo, bueno, no sé. No, sí, de verdad me está No le haga como, mucha atención a Mirna. me está como contagiando esa pasión con la que habla de estas mujeres filósofas. Qué bien, qué gusto. ¿Alguna otra? Ya, ya. Ah, sí, pues nos queda, les he hablado de la cultura islámica. Si en Occidente hablamos de Platón como el gran filósofo junto a Aristóteles, en el caso del Islam el gran filósofo es Ibn Arabi, que era un autor de Al-Ándalus, de lo que hoy es España, de una ciudad que se llama Murcia. Y Ibn Arabi dice que tuvo muchos maestros a lo largo de su vida, pero que el más importante fue una mujer que se llamaba Fátima de Córdoba. Una mujer que vamos a conocer también en este curso y que fíjense ustedes la importancia. Ibn Arabi me suena. Ya Sí. lo hemos escuchado en algo. Recientemente. Ajá, Recientemente. en algo lo hemos Creo que con escuchado. David. ¿Ah, sí? Sí. Qué bueno. Ah, sí, fue la conferencia que dio, ¿eh? Ah, claro. Ajá. Sí, O su tesis. No sé si era la una- conferencia o era el... sí, en esa conferencia, bueno, para quien no lo sepan, yo hace poco di una conferencia en la UCA sobre María Zambrano, una filósofa española del siglo XX y su paso por Latinoamérica. Y creo que salió el nombre de Ibn Arabi por un lado porque yo estoy especializado en Ujú. la filosofía de Ibn Arabi, en su concepción del amor, y también porque María Zambrano fue un autor al que prestó mucha atención, al que ella admiró profundamente y del cual se nutrió su filosofía. Acá alguien dice, Daniel Vázquez, dice, a propósito de filósofas y en referencia a las contemporáneas, quiero recomendaros a Atilana, creo que dice Atilana Guerrero, que escribe una obra sobre Pedro de Acre, un ortodoxo español, dice, saludos entrañables y un fortísimo abrazo en honor a aquella señora y antigua y hermosa y desde los griegos se llama filosofía. Qué Pensé que aquella señora era yo. Hasta que dijo antigua. Sí. Hasta que dijo antigua, pues no soy yo, dije. Muy bien. Las mujeres, como veíamos en un mensaje que nos estaban dando, han sido invisibilizadas. Ahora, ¿cuáles fueron las fuentes para la investigación que ha hecho? ¿Para la que he hecho yo? Sí. Ah, Para lo de ese pues curso sí, y todo. claro. Pues miren, esto es interesante porque claro, tenemos justamente un problema de fuentes en gran medida. Es que eso pensé yo, lo difícil que debe haber sido la investigación, porque Claro, si han sido borradas, entonces, ¿a dónde busco, cómo sé que existieron estas mujeres? sí, miren, en primer lugar, hay aquí una persona que tiene muchísimo mérito, que es una filósofa estadounidense que se llama Mary Ellen Weiss, que lleva ya unas cuantas décadas, desde los años 90,
al menos que yo sepa, trabajando de modo muy serio y muy fuerte esta cuestión de las mujeres filósofas. Quienes investigamos, cuando nos ocupamos de filósofas de la antigüedad y la Edad Media, quienes nos dedicamos a esto, tenemos muchas veces que lidiar con que a lo mejor no hay un texto escrito, o el texto escrito que tenemos es un pequeño fragmento, que lo que tenemos es un testimonio de tal persona, dice esto sobre esta mujer. A veces es una cosa completamente mínima, de un pequeño dato biográfico. ¿Qué es lo que nos ayuda? Muchas veces, pues, conocer al menos la escuela filosófica a la que pertenece. Y a partir de ahí, y de los pocos datos que tenemos, como si fuera esto un puzzle, imaginen que tenemos un puzzle, tenemos algunas piezas solamente y vamos tratando de recomponer las otras. En mi caso, me ha ayudado mucho tener un bagaje previo con estos autores que mencionábamos, Ibn Arabi y María Zambrano. ¿Por qué? Porque son autores que justamente entienden la filosofía como algo ancho, que no es mera luz de la inteligencia fría, analizando con conceptos, sino que exploran la realidad de otras formas. Y esta exploración de la realidad de otras formas pues me ha permitido también iluminar la figura de estas mujeres también de un modo distinto al que habitualmente se practica entre quienes trabajamos en esta dirección. Por aquí hay otros comentarios, que hay uno que es una pregunta que vamos más adelante, pero considero súper importante. Patricia Elena Aguilar dice, ¿cuándo darán el curso, profesor? Pues el curso comienza este sábado, todavía están ustedes a tiempo de matricularse, es un curso virtual. Las clases son los sábados por la mañana, de 9 a 11:30 de la mañana, y la buena noticia es que quien no pueda por este horario, no pasa nada, porque todas las clases quedan grabadas en el aula virtual. Dejamos también ahí unas lecturas para que cada quien pues lo haga a su ritmo. No hay exámenes, es un curso pensado para aprender. Para disfrutarlo. Para disfrutar. Y si quiere, cuando vengamos de la pausa, da más información sobre el curso para que no quede muy cortado. Claro. Y nos vamos a ir a una pausa comercial. Volvemos en un par de minutos. Así que si a usted le interesa el curso, no se mueva. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Te invitamos a que no te pierdas nuestro espacio de la entrevista, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. No te pierdas en YSUCA la franja de la academia. El Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA presenta ¿Quién tiene la palabra? Todos los martes a partir de las 7 de la noche. Recuerda, ¿Quién tiene la palabra? Todos los martes por YSUCA. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Noches de Biblioteca este lunes 20 de octubre, cuando conversamos con David Fernández Navas, académico del Departamento de Filosofía. ¿No había caído en la cuenta que hoy es 20 de octubre? Hoy es 20 de Estás octubre. como a 2 días de celebrar tus manteles largos. Así dicen. Así que felicidades, Jenny, porque nos vamos a ver hasta el otro lunes. Así. No, aquí en la radio, o sea, para que te manden la Mirna felicidad. me está dando una semana de vacaciones. No, pero igual aquí en la radio nos vemos hasta el otro lunes y Jenny va a estar de cumpleaños el miércoles. Sí. Miércoles, ¿verdad? Sí. El miércoles va a estar, ¿cuántos años ya? Yo sé que no vas a decir. 50.
50 porque no se cuentan, No, ni no. se dicen, pero va a estar celebrando. Así que si usted le quiere mandar un saludito, puede hacerlo a través del WhatsApp, a través, ya como que es el... Los chocolates. Bueno, no, está bien, ahí al CRAI puede llevarle chocolates y a la parcita hay una oficina en medio y estoy yo. Así que llévenos a las 12, porque yo soy la hermanita chiquita celosa. Dios guarde. Por aquí hay más mensajes que nos están cayendo en las redes. Gracias, Mirna. Yair Guevara dice saludos desde Denver, Colorado. Gracias, Yair. Luis Alvarenga lo está viendo y dice saludos a David y a las compañeras. Gracias. Luis. Y Oscar Ortega dice excelente programa. El tema está interesante. Y si las filósofas no pensaban como los hombres, ¿por qué? Porque pensaban lo que los hombres no se atrevían a sentir. Él nos está dejando preguntas aquí colgadas, David. Aquí esta es una pregunta filosófica. Correcto. Sí, tenemos un audio antes de repetirle la pregunta que me pareció bastante interesante. Hola Radio UCA, buenas noches. Consultarles si cabe por ahí Diotina, si nos pueden dar una referencia. Este personaje lo oí y me impactó bastante en la hora de Sofía, la hora de filosofía, allí en Radio UCA. Y un pensamiento bien personal que tengo es que estas señoras filósofas han de haber sido zurdas, porque en la historia antigua y moderna las mujeres sobresalientes han sido la mayoría zurdas. Muy buenas noches. Buenas noches, yo por eso soy zurda. Hace poco a una compañera del CRAI la vieron escribiendo con la mano izquierda y le dijo alguien y le dice, eres zurda, debes ser muy inteligente, que no sé qué, y le dijo, solo quiero ser ambidiestro, eso es todo. Pero igual soy inteligente. Estamos con la pregunta, David. Messi es zurdo también. Sí, está bien. Y si las filósofas no pensaban como los hombres, ¿por qué pensaban lo que los hombres no se atrevían a sentir? Es bien filósofa la pregunta. Sí, yo creo que es una pregunta interesante y que se conecta un poco con lo que decíamos antes, ¿no? Que tendemos a identificar lo masculino con el pensamiento y lo femenino con el sentir. Yo creo que si realmente estudiamos con seriedad el asunto, yo creo que una mujer como Fátima de Córdoba, la maestra de Ibn Arabi, más bien lo que planteaba es que los seres humanos tenemos la posibilidad de desarrollarnos en esas dos direcciones, desarrollarnos hacia el sentir o hacia la inteligencia. ¿Y la inteligencia sentiente? La mezcla de inteligencia y de sentir es precisamente lo que Fátima de Córdoba decía que era un ser humano pleno, debidamente desarrollado, sí. Claro. No, Lo entendemos. No, así las tomo. Perfectamente. Es que somos así, las inteligencias sentientes. A través del WhatsApp nos están recordando que también el embajador de Palestina habló del filósofo Alaví. Así es que por eso lo teníamos fresco. Qué bueno. Muy bien. ¿En qué estábamos? En el curso. Ya terminó de hablarlo del curso. No ha terminado de hablarlo del curso. Bueno, sí, el curso pues virtual. Comenzamos este sábado. Clases que quedan grabadas para quien no pueda conectarse. Y si alguien desea inscribirse, que le invito a que sí, pues puede seguirnos, puede buscar en Facebook, en la página del Departamento de Filosofía de la UCA, o escribir. Si ponen en Google, yo creo que este curso está teniendo ya una difusión, que si ponen ustedes en Google... Veamos. Y a buscarlo ahorita, a Me corroborar. acepta el reto, espero que aparezca. Filósofas de la Antigüedad y la Edad Media. UCA, y yo creo que algunos resultados van a aparecer. Sí, claro, hay que ponerlo de UCA. Sí, porque yo lo puse y me aparecieron las 25 mujeres filósofas para estudiar en el aula. Y la primera es Hipatia de Alejandría. Y la otra es Rosa de Luxemburgo, pero creo que ella ya es más
más para acá. Sí, claro. En 1871. Sí, eso ya Rosa de Luxemburgo se sale de nuestro Aquí está en alcance. algo que dice Eventus. Y aquí aparece doctor David Fernández, catedrático investigador del Departamento de Filosofía, curso virtual, Filósofos de la Antigüedad. Y no lo busqué en Google, lo busqué en Edge. O sea que en Google con seguridad que aparece. Es que es el que tiene instalado aquí, entonces no lo busqué en el otro Sí, por eso. Si sale en Edge, ya vamos. Claro. Sí, está bien. Bien, entonces ahí está toda la información. Ahí está toda la información, Sí, ¿verdad? Sobre claro. el curso. La modalidad que ya David nos decía, que es virtual con todas las clases que le van a quedar ahí grabadas. 100%. Es más, no va a estar, pero si usted quiere interactuar con el maestro, conéctese. Eso es. Que es sábado a las 9. Sábados a las 9 de la mañana hasta las 11:30. O sea, 2 horitas. ni siquiera tiene que madrugar mucho. Ni siquiera. Y con el cafecito ahí delante de la compu y eso, y el maestro empieza pues a hablar sobre estas mujeres, sobre estas épocas de la historia, estas tradiciones tan diversas. Y la idea, pues sí, son como 2 horas de clase y luego 30 minutitos ya también de conversación con el grupo, pues para plantear preguntas y comentar y un poco pues aprender ¿Y entre tiene todas y algún todos. costo? Sí, tiene un costo, son $75 Ajá. y luego hay un descuento quiero recordar, del 20% para egresados, trabajadores y personas con algún tipo, estudiantes, personas con algún Graduados. tipo, graduados, personas con algún vínculo con la UCA, incluso amistad, bueno, amistad no sé si bastará. Y por acá, Daniel Vázquez dice, pregunta, ¿cabría la reina Isabel de Castilla en referencia a mujeres que aportaron pensamientos? Pues, mire, ahí yo la verdad que no sabría decirle. Yo, la reina Isabel de Castilla, nunca he escuchado que fuese filósofa. Ignoro si hay a lo mejor algo, quizás las cartas que ella escribió, que pudiera ser considerado, pues sí, de una altura filosófica o intelectual considerable. No lo sé, ahí humildemente no puedo responder. Ok, dice Romias, lamento las muertes de los filósofos de la antigüedad, violentas. Fueron sabios y dejaron ese gran pilar donde depende la vida, es un árbol de vida. Vivan los catedráticos en filosofía de la UCA. Muchos aprendemos. Saludos a Lic Carlitos de la hora de... Sofía creo que quiere decir. Sí, de Siga. Al invitado muy conocido y a mis anfitrionas favoritas, lindas Lic. Así. Besos para Romy. Así, corazoncito. Gracias, Romy, muy amable. Pues seguimos con las preguntas. Abrazos sinceros, Jenny, con mucho cariño, Ofelia, dice a través del WhatsApp. Muchas gracias, Ofelia, muy amable. Que Sí. nos encanta que esté en sintonía de Noches de Biblioteca y que además se esté enterando de este curso de filósofos de la antigüedad y la Edad Media. Si le interesa este tema, pues puede googlear ahí curso de filósofos de la antigüedad y la Edad Media de la UCA para que pueda inscribirse y todavía están a tiempo. Sí, inicia este sábado. Tiene toda la semana para inscribirse. Aprovechen, que nos quedamos sin plazas. Ay, ganga. Si usted es Ganga. parte de la comunidad universitaria, tiene un descuento especial. Eso es. Y una pregunta, volviendo al tema de las filósofas. Sí. Algo que a mí me interesa es que a veces es como hasta como una muletilla, no sé, que la gente suele decir, de esta persona hemos heredado tal y tal cosa, o actualmente decimos esta frase porque tal filósofo hace 400 años la dijo. Entonces, ¿podemos hablar de la vigencia o herencia de las propuestas de estas filósofas? Hombre, pues sin duda, por ejemplo, una expresión que yo creo que cualquiera conoce, aunque no haya estudiado filosofía, la palabra amor platónico, ¿no suena? Claro. Ahora decimos tengo un crush, pero el amor platónico era en Pero mi quiere juventud. decir, cabal, el Vaya. amor platónico es el mismo crush. Vaya, pues la teoría de Platón sobre el amor está en ese libro que mencionábamos, que se llama El banquete, donde Sócrates dice,
después de que hablan sus amigos, que cada uno tiene su teoría, el amor es esto, otro dice el amor es otra cosa, habla Sócrates y dice, pues lo que hace siempre Sócrates, que él es como muy listo, dice, pues no sabéis nada, ahora voy yo a mostraros cuál es la verdad. Y, y lo que dice Sócrates es que en realidad lo que él va a explicar sobre el amor no lo ha pensado él, sino que se lo enseñó todo esta mujer que hemos mencionado, Diotima de Mantinea. Lo que nosotros llamamos amor platónico en el lenguaje común, no sé, ¿ustedes cómo lo llamarían? ¿A qué llamarían amor platónico? A un amor que no es muy fácilmente realizable. Un amor que es imposible, ¿cierto? Un amor que no es físico, que es como más de las ideas, de... Que no es... Eso es, sí, también. Siento algo por ti, sigue. Pero que no se ha realizado. Digamos que es algo que tengo en la mente, pero no que solo vive en tu mente y en tu corazón. Más o menos. Vaya, pues sí. Pues miren, esto tiene... Imaginario, entonces, un amor imaginario. No necesariamente imaginario, porque lo que sentís es real, solo que no lo has realizado. Es real, ajá. Claro. O sea, el sentimiento es real, pero el amor en sí no se ha concretado, digamos. Sí, permanece en el campo de la interioridad, de las ideas. Podríamos pensar en pues alguien muy jovencito, ¿no? Que tenga una persona que tenga como 14 años y que está muy, muy enamorada de un artista, por ejemplo, de un artista. O a lo mejor de alguien más cercano, pero que hay como una barrera y que ella no se lo dice a nadie, no sé... No, pues, a la última persona a la que se lo diría es precisamente a la amada, pero eso es como muy fuerte y que cambia la percepción del mundo, ¿no? Pues yo tenía una amiga en el colegio que a ella le encantaba Luis Enrique Mejía, el cantante de salsa, pero el junior, no el papá. Entonces ella siempre se ponía, digamos, le vamos a poner otro nombre, digamos que se llamaba Carmen María de Mejía. Siempre firmaba de esa manera, entonces obviamente era algo platónico porque pues ni siquiera conocía al cantante, ¿verdad? Pero cabe la posibilidad de que se realice. Imagínate, llega y conoce al Señor y el Señor se enamora y pues, deja de ser platónico. Pues aquí, si quiere, le damos la palabra a Diotima de Mantinea, porque esta idea del amor platónico eso ha llegado a nosotros, es lo que nosotros en el lenguaje corriente consideramos que es el amor platónico. Pero, ¿en realidad qué es? ¿Cómo lo explicaba Diotima de Mantinea? Ella decía que el amor era una manera de alcanzar la plenitud del ser humano. Qué bonito. Era una manera de realizarnos plenamente como seres humanos. Y proponía un camino. Ella decía, primero, Sócrates le decía, esfuérzate en reconocer la belleza que hay en el mundo físico, en general, ¿no? Los cuerpos bellos. Luego céntrate en amar a una sola persona. Después ve algo más allá de ese cuerpo y aprende a amar, a contemplar la belleza que hay en su interior. Luego Sócrates le dice, comprométete con tu ciudad, comprométete con la justicia, con la comunidad política, busca belleza ahí. Y así poco a poco. Y luego le dice Sócrates, y ahora ya hay algo que yo no sé si tú vas a poder llegar hasta ahí. Fíjense qué interesante esto, porque nos marca una diferencia entre Diotima y Sócrates. Ella se está reconociendo en un lugar más alto que él. Dice, y ahora te voy a decir, el último estadio del amor, no sé si tú vas a poder. Puede sonarnos fuerte si pensamos sí, que las mujeres no tienen nada que enseñar a los hombres, pero es que precisamente lo que nos muestra Platón es lo contrario. Dice, no sé si tú vas a poder. Pero esta experiencia última del amor ya tiene que ver con algo que no se puede tocar, ni sentir, ni conocer, a menos que uno deje de ser uno mismo. Esto es lo mismo que dicen los grandes místicos. Esto es lo que decía Hildegard de Bingen, esto es lo que decía también
Fátima de Córdoba, la maestra de Ibn Arabi. Y esto yo creo que es lo que sabe cualquier persona que haya estado verdaderamente enamorada, y es que cualquier persona que, mejor dicho, que haya dado el paso de estar enamorada platónicamente, así como decíamos, a amar verdaderamente a alguien. Amar verdaderamente a alguien creo que exige que, en cierta manera, por un instante, dejemos de ser nosotros tal y como somos en la vida corriente, dejemos de ser un individuo aislado que piensa en sí mismo para cuidar, para asistir a un otro. Y claro, esto, decirlo aquí en la UCA, no puedo evitar pensar en los mártires o en un contexto cristiano, pues creo que no podemos dejar de pensar en el amor de Jesús, que cuánto tuvo que ver eso con un dejar de afirmarse uno mismo para afirmar al amado. Y fíjense cuánto hay ahí de esta expresión del amor platónico que en nuestro lenguaje ahorita nos cotidiano tiene como una lagrimita. Estamos embobadas escuchando Sí, la vida. así como, ay, el amor. La renuncia a uno mismo. Una renuncia, yo diría, matizaría a una parte de nosotros mismos para poder acceder a una parte mucho más interesante y plena de nuestro ser. Wow. Por aquí hay saludos. Daniel Vázquez dice, la mejor filósofa de El Salvador es la doctora Marcela Brito. Le daremos su mensaje, Daniel. Ojalá nos escuche, Marcela. Sí. Y Patricia Elena dice, amor ideal, Afrodita Urania. Y aquí otro mensaje que se sale un poco de lo que estamos hablando, pero es: felicidades por su cumpleaños, el miércoles 22 cumplimos el mismo día, Óscar Ortega. Hey, gracias, Óscar. Felicidades para usted también. Que tenga usted un bonito 22 de octubre. Sí, felicidades. Y ahora sí, continuamos. Dice, bueno, yo tengo una pregunta. Hemos estado hablando de varias mujeres, pero entre ese grupo de mujeres que usted ha estado investigando, estudiando, ¿hay alguna o algunas a las que admire más? Difícil. Es que yo creo que todas las que vamos a ver en el curso, la verdad que me parece algo fascinante. Les he hablado de la India, Gargi Bachaknavi, que es una mujer que muy astutamente sabe hacerle preguntas a Yajnavalkya, que era un sabio, un filósofo indio que estaba concursando. Imaginen un concurso como de sabiduría, y allí es Gargi Bachaknavi la que le hace preguntas a Yajnavalkya, no solamente para examinarle, sino como un buen profesor sabe hacer preguntas a sus estudiantes para que crezcan en conocimiento, para guiarlos hacia otro lugar. Gargi a mí me parece una figura, sí, muy, muy atractiva, muy interesante. Por supuesto, Diotima, ya creo que se me ha notado cuánto lo admiro. Sí. Una figura muy interesante que hubo en Grecia también fue Téano de Crotona, que fue directora de la escuela pitagórica. Los pitagóricos eran unos filósofos peculiares porque fundaban una comunidad de vida, una comunidad política. Los pitagóricos, esto no era filosofía de voy a tal hora a la UCA y luego sigo mi vida normal, no, había un compromiso espiritual, político, comunitario, personal, y la líder de esta comunidad, después de la muerte de Pitágoras, fue Téano de Crotona, una mujer, en el siglo V a.C. Fíjense que lo sorprendente que puede parecer esto cuando pensamos en los tiempos antiguos como épocas en las que las mujeres no pintaban nada. Pues un estudio atento de las fuentes antiguas nos muestra que en filosofía sí que hicieron cosas importantes. También les he mencionado a Fátima de Córdoba, la maestra de Ibn Arabi, Hildegard de Bingen, por supuesto.
Christine de Pizan fue una de las beguinas. Las beguinas eran unas místicas bastante peculiares en cuanto a diferente. Hildegard ella era monja, estaba ordenada, pertenecía, digamos, a la estructura eclesiástica, a ese orden jerárquico, mientras que las beguinas eran mujeres que no pertenecían a esas estructuras de poder, pero sí que buscaban una vida orientada hacia la búsqueda del conocimiento de Dios, y un conocimiento que trataban de alcanzar precisamente a través de la vía del amor, a través del el ponerlo todo el interés, ponerlo en el amado en vez de en uno mismo. Y lo que les decía antes, cuando uno hace eso, lejos de suponer una renuncia total a uno mismo, lo que nos muestran estas figuras es que lo que se produce es el descubrimiento de una dimensión más profunda, más interesante, más rica, más plena de nosotros mismos, en la cual describen sobre todo gozo, alegría, serenidad. Y bueno, sí, estas son algunas algunas de sus queridas damas filósofas. De mis admiradas filósofas, sí. Por acá hay otros comentarios. David Vázquez dice, perdón por la pregunta impertinente. ¿De qué universidad es David? Pues yo soy profesor del Departamento de Filosofía de la UCA, con mucho orgullo, desde hace 3 años. Sí, tengo pues esa suerte. Trabajo aquí como docente y como investigador. Y por acá Óscar Ortega dice, gran programa. Inviten a David a otro programa más adelante. Lo queremos volver a escuchar con temas filosóficos. Ay, pues con mucho gusto, yo encantado de que me inviten. A petición del público. Sí. También, David, con lo que estaba mencionando, yo tengo una teoría que ahorita se me ocurre que puede ir a la inversa también. Yo a veces he pensado, y creo que ya lo he dicho, que cuando uno daña a una persona, no solo daña a esa persona, sino que se daña a uno mismo, porque es como que uno se estuviera degradando en bondad, en lugar de subir, se degrada. Entonces se me ocurre que igual a la inversa, si uno hace bien para otra persona, si uno ama de esa manera a otra persona, también uno crece y se beneficia a uno mismo. Yo estoy muy de acuerdo. Tenemos nueva filósofa aquí. Estoy muy de acuerdo. Jenny Y yo creo que la verdad de esto que está diciendo usted, Jenny, podemos comprobarlo en nuestra propia vida. Abriendo bien los ojos, a cómo nos sentimos, cómo se configura el mundo cuando hacemos una cosa o la otra. Excelente. Con ese pensamiento filosófico de Jenny, terminamos este programa. No nos vamos porque hay información, pero sí agradecemos muchísimo que haya venido, que haya compartido con nosotros esa pasión con la que habla de las filósofas y que nos lo ha contagiado. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. De hecho, la mayoría ha quedado como bien contento, de manera que quieren que vuelva. Excelente. Apunten, si se apuntan, regreso al curso. Sí. Está bien, está bien. Si se apuntan al curso, mucho que mejor. Claro, digo al curso, digo, si se apuntan al curso, prometo volver al programa. Esa es la condición. Ok. No es así de gratis. No, nada en la tierra. Esa es otra filosofía. Nada es gratis en este mundo. No, estoy bromeando. Sí. Yo regreso, ha sido un gustazo. Excelente, David. Entonces nos vamos a la siguiente sección. La bibliocartelera. Next Biblio, digo yo. Ey, no te vi ayer en la presentación del libro. Ayer fue. No sabía. Ay, no, me hubiera gustado tanto asistir. Que no te pase. Entérate de todas las actividades de la Biblio en la bibliocartelera. Todos los lunes a las 9 p.m. Y como decíamos, siempre hay cosas que están pasando en el CRAI. Entonces, mañana empieza un ciclo de tertulia de terror, porque octubre está de miedo, David.
Entonces mañana tenemos la obra Imágenes extrañas de Uketsu. La presentación está a cargo de Óscar González, jefe de servicios académicos del CRAI. A la 1:30 lo esperamos con café y galletitas deliciosas para que acompañe y disfrute más esa conversación sobre ese libro de Mello. Y si no puede venir, se pierde las galletitas, pero puede seguir la transmisión por Facebook y YouTube del CRAI. El jueves 23, continuando con este ciclo de terror, tendremos la obra Cuentos de Horacio Quiroga. Presenta a Alejandro Salamanca, que es académico, por cierto, del Departamento de Filosofía de la UCA, Pedro Irula, que es académico de Teología, siempre en el taller digital y también con transmisión vía Facebook y YouTube del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Así que ya está la invitación para estas dos actividades. Quiero hacer una invitación más, Mirna, mañana a las 11 de la mañana en el edificio de comunicaciones, que es también conocido como Francisco Andrés Escobar. Vamos a tener el inicio del ciclo de cine español. Vamos a ver mañana la película Mar Adentro a las 11 de la mañana. La entrada es gratuita. Están invitados, invitadas. Así que véngase con sus amigos, que aquí los esperamos. Así es. Muchísimas gracias de nuevo por habernos sintonizado, por haber estado pendiente de este programa y haberlo disfrutado tanto como nosotros lo hacemos desde acá. Lo esperamos el próximo lunes en un programa más de Noches de Biblioteca. Hasta la próxima. Cada lunes llevamos la biblioteca hasta donde usted se encuentra. Noches de Biblioteca. Hasta la próxima.